Sí, amor, ven a vivir con nosotros. Mi madre está jubilada y va a ayudar en nuestros gastos. Escuché esas palabras saliendo de la boca de mi hijo César mientras hablaba por teléfono en el pasillo. Eran las 11 de la noche del miércoles. Él pensaba que yo estaba durmiendo. Pero yo no dormía. Hacía meses que el sueño se me escapaba como agua entre los dedos. Me quedé inmóvil en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad de mi habitación. Cada palabra que salía de sus labios se clavaba en mi pecho como algo frío y pesado. Su voz sonaba alegre, entusiasmada, como si estuviera cerrando un buen negocio. Y quizás lo era. Un negocio en el que yo era la mercancía. Mi madre está jubilada y va a ayudar en nuestros gastos. Repetí esas palabras en silencio, moviéndose en mi cabeza como un eco que no se detiene. Ayudar en los gastos. Eso era yo para él ahora. No su madre. No la mujer que lo cargó en brazos durante noches enteras cuando lloraba de cólicos. No la que vendió sus anillos de oro para pagarle la universidad. Solo una jubilada que podía ayudar en los gastos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo que ya estaba agrietado desde hacía tiempo, pero que en ese momento se partió en dos. No lloré. Hace años que aprendí que las lágrimas no cambian nada. Solo me quedé ahí, mirando el techo oscuro de mi habitación, escuchando cómo mi hijo seguía hablando con esa mujer. Con Lucía. Su novia. La que nunca me miró con cariño. La que siempre encontró defectos en todo lo que yo cocinaba, en cómo vestía, en cómo hablaba. Sí, ella no sospecha nada. Mañana voy a empezar a organizar todo. En una semana como máximo la traemos. Esas fueron las últimas palabras que alcancé a escuchar antes de que César colgara el teléfono. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Escuché la puerta de la habitación de invitados cerrarse con suavidad. Él se quedaba a dormir esa noche, como a veces hacía cuando tenía reuniones temprano en la ciudad. Yo seguía inmóvil, petrificada. Mi nombre es Ofelia Méndez. Tengo 71 años. Vivo sola en esta casa desde hace 5 años, desde que mi esposo Ernesto murió de un infarto fulminante una mañana de abril. Esta casa es pequeña, pero es mía. La pagamos durante 30 años, ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Las paredes son blancas, aunque el tiempo las ha vuelto de un tono gris opaco. Hay grietas en el techo de la cocina que nunca reparé. Hay una mancha de humedad en la esquina del baño que crece cada invierno. Pero es mi casa, mi espacio. El único lugar en el mundo donde todavía me siento yo misma. O al menos lo era hasta esa noche. Esa noche del miércoles en que escuché a mi único hijo planeando mi vida como si yo fuera un mueble que se puede mover de un lugar a otro. Como si mis decisiones no importaran. Como si mi voz no existiera. El jueves por la mañana, César se despertó temprano. Lo escuché moverse por la casa mientras yo fingía dormir. Preparó café. Comió algo rápido. Y se fue sin despedirse. Sin tocar la puerta de mi habitación. Sin un hasta luego, mamá. Nada. Solo el sonido de la puerta principal cerrándose y el motor de su auto alejándose por la calle. Me levanté cuando el silencio volvió a llenarlo todo. Me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de cabello gris, corto y sin forma. Vi arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Vi a alguien que el mundo considera invisible. Una vieja. Una carga. Un gasto. Pero detrás de esos ojos cansados, había algo más. Había una mujer que todavía recordaba quién era antes de convertirse en madre, en esposa, en viuda. Había una mujer que todavía tenía dignidad. Y esa mujer no iba a dejarse usar así como así. Desayuné en silencio. Pan tostado con mantequilla y café negro. Siempre lo mismo. Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín pequeño donde antes Ernesto plantaba tomates. Ahora solo hay tierra seca y algunas hierbas que crecen sin control. No tengo fuerzas para mantenerlo. No tengo ganas. El viernes, César no vino. Tampoco el sábado. Ni el domingo. 3 días sin aparecer. Sin llamar. Sin un mensaje. Él, que venía cada 15 días al menos a tomar café conmigo, de repente desapareció. Y yo sabía por qué. Estaba organizando todo a mis espaldas. Preparando la trampa. Limpiando el camino para llevarme a vivir con él y con Lucía sin darme opción de negarme.
El lunes por la mañana, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Luego otro. Miré por la ventana de la sala y sentí que el aire se me iba de los pulmones. Era César. Y venía acompañado de Lucía. Detrás de ellos, un camión de mudanza de color blanco con letreros naranjas en los costados. 3 hombres bajaron del camión, esperando instrucciones. César tocó el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Con insistencia. Como si tuviera derecho. Como si esta fuera su casa y no la mía. Abrí la puerta despacio. César sonreía. Una sonrisa grande, falsa, de esas que se ponen para las fotografías. Lucía estaba detrás de él, con lentes oscuros y una cartera cara colgando del brazo. No sonreía. Nunca lo hacía conmigo. Mamá, qué sorpresa. Qué bueno que estás despierta. Venimos a buscarte. Ya está todo listo. Su voz sonaba demasiado alegre. Demasiado forzada. Como si estuviera actuando una obra de teatro. Me quedé en el marco de la puerta, mirándolo sin decir nada. Esperando. Te preparamos una habitación hermosa en nuestro departamento. Vas a estar mucho mejor ahí. Vas a tener compañía. No vas a estar sola. Y nosotros vamos a cuidarte. ¿Verdad, amor? Lucía asintió con la cabeza, pero sus labios estaban apretados. No dijo ni una palabra. Solo miraba hacia adentro de mi casa con esos ojos fríos que siempre tuvo. Como calculando. Como midiendo. César, yo no. No, mamá, no digas nada. Ya lo hablamos. Bueno, no lo hablamos, pero yo sé que es lo mejor para ti. Estás sola aquí. Esta casa es muy grande para ti. Y además, tu pensión. Bueno, entre todos vamos a administrarla mejor. Ahí estaba. La verdad desnuda. Mi pensión. Mis $400 al mes, que eran todo lo que me quedaba después de una vida entera trabajando. Eso era lo que él quería. No a mí. No mi compañía. Solo mi dinero. Los hombres del camión esperaban en la calle. César hizo un gesto con la mano, como diciéndoles que esperaran un momento más. Lucía sacó su teléfono y empezó a escribir algo, ignorándome por completo. Mamá, déjame entrar. Vamos a empacar tus cosas. No es mucho. Con lo esencial alcanza. Ropa, documentos, algunas fotos. El resto lo vendemos o lo donamos. Total, ya no lo necesitas. Vendemos. Donamos. Ya no lo necesitas. Cada palabra era una sentencia. Un golpe. Un robo silencioso de todo lo que yo era. Pero yo no me moví. Me quedé parada en la puerta, con las manos aferradas al marco, sintiendo como mi corazón latía cada vez más fuerte. César empezó a perder la paciencia. Su sonrisa se torció un poco. Mamá, no pongas las cosas difíciles. Es por tu bien. Por mi bien. ¿Cuántas veces en la vida escuché esa frase? ¿Y cuántas veces significó exactamente lo contrario? César dio un paso adelante, tratando de empujarme suavemente hacia adentro. Pero en ese momento, cuando su mano tocó mi hombro, cuando él creyó que yo iba a ceder como siempre, algo cambió. Algo en mi mirada. Algo en mi postura. Yo no voy a ningún lado, César. Mi voz salió firme. Clara. Sin temblor. César se detuvo. Lucía levantó la vista de su teléfono por primera vez. Los dos me miraron como si hubiera dicho algo en otro idioma. Como que no vas a ningún lado. Mamá, ya está todo arreglado. Los muchachos están esperando. No me importa que está arreglado. Esta es mi casa. Y yo no me voy. Hubo un silencio largo. Incómodo. César miró a Lucía. Lucía lo miró a él. Los dos parecían confundidos. Como si no hubieran planeado esta posibilidad. Como si nunca se les hubiera ocurrido que yo podía decir que no. Mamá, no seas terca. Esto es ridículo. Vas a estar mejor con nosotros. ¿Mejor para quién, César? Para ti. Él apretó los labios. Su rostro se puso rojo. Lucía se acercó un paso, quitándose los lentes oscuros. Sus ojos eran duros como piedras. Señora Ofelia, creo que no entiende la situación. César está tratando de ayudarla.
Usted no puede seguir viviendo sola. Es peligroso. Y además, francamente, no tiene los recursos para mantener esta casa. Mis recursos son míos. Y esta casa también. Lucía soltó una risa breve, seca, llena de desprecio. Sus recursos. $400 al mes. Eso no alcanza ni para la luz y el agua. Alcanza para mí. César levantó las manos, tratando de calmar la situación. Ya basta. Mamá, vas a entrar, vas a empacar, y nos vamos. Punto. No voy a seguir discutiendo esto. Entonces vete. Porque yo no me muevo de aquí. Y cerré la puerta. Justo en sus caras. Con fuerza. Con rabia. Con toda la dignidad que me quedaba. Después de cerrar la puerta, mis manos temblaban. No de miedo. De furia contenida durante demasiado tiempo. Escuché a César y Lucía hablando afuera. Sus voces eran un murmullo confuso. Luego el sonido del camión arrancando. Luego el silencio. Me apoyé contra la puerta, respirando profundo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. 71 años y recién ahora estaba aprendiendo a decir que no. Recién ahora estaba defendiendo lo mío. Caminé hacia la sala y me senté en el sofá gastado donde Ernesto solía quedarse dormido viendo las noticias. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran. Porque necesitaba recordar. Necesitaba sentir de nuevo todo lo que había dado. Todo lo que había sacrificado. Para entender por qué dolía tanto esta traición. César nació en febrero de 1979. Fue un parto difícil. 32 horas de trabajo de parto en un hospital público donde las enfermeras estaban demasiado ocupadas para escuchar mis gritos. Ernesto esperó afuera todo ese tiempo, caminando de un lado a otro del pasillo. Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, entró corriendo. Tenía lágrimas en los ojos. Es un varón, me dijo. Un varón fuerte. César pesó 4 kilos 200 gramos. Era enorme. Rosado. Perfecto. Lo miré y sentí que todo en el mundo tenía sentido. Sentí que mi vida acababa de comenzar de verdad. Ernesto trabajaba en una fábrica de muebles. Yo trabajaba limpiando casas. 3 casas por semana. 6 días laborales. Ganaba $50 por casa. $150 a la semana. 600 al mes. Era poco. Pero alcanzaba si éramos cuidadosos. Si no nos permitíamos lujos. Si ahorrábamos cada centavo. César creció en esta casa. Pintamos su habitación de amarillo claro cuando tenía 2 años. Compramos una cuna de segunda mano que Ernesto lijó y barnizó hasta dejarla como nueva. Yo cosía su ropa. Pantalones de telas baratas que encontraba en el mercado. Camisas que hacía a mano con retazos. César nunca tuvo zapatos nuevos hasta que entró a la escuela primaria. Siempre heredaba los de los hijos de las señoras para quienes yo trabajaba. Pero él no lo sabía. Yo nunca le dije que éramos pobres. Nunca dejé que se sintiera menos que otros niños. Siempre había comida en la mesa. Siempre había un abrazo cuando llegaba del colegio. Siempre había alguien esperándolo. Cuando César cumplió 7 años, Ernesto tuvo un accidente en la fábrica. Una sierra circular le cortó 3 dedos de la mano izquierda. Estuvo en el hospital 2 semanas. La empresa no pagó nada. Nos dejaron solos. Tuve que trabajar el doble. 5 casas por semana. 7 días. Sin descanso. Me levantaba a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. César se quedaba con mi vecina, la señora Carmen. Ella lo cuidaba por $5 al día. $35 a la semana que salían de mi salario. Ernesto cayó en depresión. Dejó de buscar trabajo. Decía que nadie quería contratar a un hombre con la mano mutilada. Decía que ya no servía para nada. Yo lloraba en silencio por las noches, mientras él dormía. Lloraba de cansancio, de frustración, de miedo. Pero seguía adelante. Porque tenía que hacerlo. Porque César me necesitaba. Los años pasaron. César terminó la primaria. Luego la secundaria. Siempre fue buen estudiante. Sacaba notas altas. Los maestros decían que era inteligente. Que tenía futuro.
que podía ir a la universidad. La universidad. Esa palabra sonaba tan lejana, tan imposible. Pero yo quería darle eso. Quería que él tuviera lo que yo nunca tuve. Quería que estudiara, que fuera alguien, que no tuviera que limpiar casas ajenas ni trabajar en fábricas peligrosas. Cuando César terminó la secundaria, vino a mí con un folleto de la Universidad Estatal. Quería estudiar administración de empresas. Costaba $200 al mes la colegiatura, más los libros, más el transporte, más la comida. En total, unos $300 mensuales. Yo ganaba 600. Ernesto había conseguido trabajo como guardia de seguridad nocturno y ganaba 400. Teníamos $1000 al mes entre los dos. La casa costaba 250 de hipoteca. Los servicios, 100. La comida, 200. Quedaban 450. Si César estudiaba, nos quedarían 150 para todo lo demás. Era imposible. Pero yo dije que sí. Vendí mis anillos de oro. Los que Ernesto me regaló cuando nos casamos. Eran lo único de valor que tenía. Los vendí por $1200. Con ese dinero pagamos los primeros 4 meses de universidad de César. Después tuve que buscar más trabajo. Empecé a lavar ropa por las noches. Las señoras me traían bultos de ropa sucia y yo los lavaba a mano en la pila del patio. $5 por bulto. Lavaba 10 bultos por noche. $50 extra a la semana. 200 al mes. Con eso cubríamos la universidad. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme todo el tiempo. Pero no me importaba. César estaba estudiando. César iba a ser alguien. Durante 4 años trabajé así. Sin parar. Sin descanso. Sin quejarme. César se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. Empezó a ganar bien. $1200 al mes. Luego 1500. Luego 2000. Se mudó a un departamento en el centro de la ciudad. Un lugar pequeño pero bonito. Yo pensé que nos invitaría a visitarlo. Pero nunca lo hizo. Decía que estaba muy ocupado. Que el trabajo lo consumía. Que ya vendría cuando tuviera tiempo. El tiempo nunca llegó. Ernesto murió cuando César tenía 32 años. Fue repentino. Un infarto mientras veía televisión. Un momento estaba ahí, respirando, vivo. Al siguiente, se había ido. Llamé a César llorando. Él llegó 2 horas después. Se quedó para el funeral. 3 días. Luego se fue. Dijo que tenía que volver al trabajo. Que no podía quedarse más tiempo. Me dejó sola en esta casa. Con los recuerdos. Con el silencio. Con la ausencia. Pasaron los años. César venía a visitarme una vez al mes. A veces cada 2 meses. Siempre con prisa. Siempre mirando el reloj. Tomábamos café. Hablábamos de cosas sin importancia. Y se iba. Luego conoció a Lucía. Me la presentó hace 2 años. Una mujer alta, delgada, de cabello negro lacio y ojos fríos. Trabajaba en publicidad. Ganaba más que César. Venía de una familia con dinero. Se notaba en cómo hablaba. En cómo vestía. En cómo me miraba. Desde el principio supe que ella no me quería cerca. Lo vi en su forma de saludarme. Un beso al aire. Sin tocarme. Sin calor. Como si yo fuera contagiosa. «Qué casa tan acogedora», dijo la primera vez que vino. Y supe que acogedora era su forma educada de decir vieja y fea. César cambió cuando empezó a salir con ella. Se volvió más distante. Más frío. Las visitas se espaciaron aún más. Las llamadas se hicieron más cortas. Yo me convertí en una obligación. En algo que él tenía que hacer pero que le molestaba. Y ahora esto. Ahora el plan de llevarme a vivir con ellos. No por amor. No por preocupación genuina. Sino por mi pensión. Por mis $400 mensuales que ellos creían que podían administrar mejor que yo. Abrí los ojos. La sala estaba en penumbra. El sol se había movido y ya no entraba por la ventana. Miré el reloj de pared.
Habían pasado 2 horas desde que César se fue. Me levanté del sofá y caminé hacia mi habitación. Abrí el closet y busqué en el estante superior. Ahí estaba la caja de zapatos donde guardaba mis documentos importantes. La bajé con cuidado. Mis manos ya no temblaban. Dentro estaban mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, el acta de defunción de Ernesto, las escrituras de la casa, mi credencial de pensionada. Todo lo que demostraba quién era yo. Todo lo que demostraba que esta vida era mía. También había fotografías. César de bebé. César en su primer día de escuela. César en su graduación universitaria. Yo a su lado, sonriendo con orgullo. Él también sonreía. Pero ahora, mirando esas fotos, me preguntaba si alguna vez había sido real. Si alguna vez él me había visto como algo más que un medio para conseguir lo que quería. Guardé todo de nuevo en la caja. La volví a poner en su lugar. Y en ese momento supe que tenía que hacer algo. No podía quedarme esperando a que César volviera. A que insistiera. A que trajera abogados o trabajadoras sociales o quien fuera necesario para obligarme a irme de mi casa. Tenía que actuar. Tenía que protegerme. Pero no sabía cómo. No sabía por dónde empezar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, tomando té de manzanilla, mirando la oscuridad por la ventana. Pensando. Recordando. Planeando. El martes por la mañana sonó el teléfono. Eran las 8:30. Yo estaba tomando café en la cocina, todavía con la bata puesta. Miré la pantalla del teléfono viejo que tengo colgado en la pared. Era César. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. 3 veces. 4. Finalmente contesté. Mamá, necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa. Ya no era la voz alegre y falsa de ayer. Era la voz de alguien que está perdiendo el control y no le gusta. Ya hablamos ayer, César. No. Mamá. Ayer tú cerraste la puerta. Eso no es hablar. Eso es ser infantil. Infantil. Yo. La mujer que lo crió sola. Que vendió sus anillos para pagar su educación. Que lavó ropa hasta que las manos le sangraron. Yo era la infantil. Dime qué quieres, César. Quiero que seas razonable. Lucía y yo pasamos toda la noche hablando. Y llegamos a la conclusión de que estás confundida. Que no entiendes lo que es mejor para ti. Así que vamos a darte unos días para que lo pienses bien. Pero necesito que entiendas algo. Esa casa se está cayendo a pedazos. No puedes mantenerla. Y no puedes vivir sola a tu edad. Tengo 71 años, no 90. Es lo mismo, mamá. Eres una persona mayor. Necesitas supervisión. Necesitas que alguien esté pendiente de ti. Supervisión. Como si fuera una niña. Como si fuera incapaz. Yo estoy bien, César. No, no estás bien. Y si no quieres aceptar nuestra ayuda, entonces vamos a tener que buscar otras opciones. ¿Qué opciones? Hubo un silencio. Un silencio largo y pesado. Cuando César volvió a hablar, su voz era más baja. Más calculadora. Hay residencias muy buenas para personas de tu edad. Lugares donde puedes estar con gente como tú. Donde hay enfermeras. Actividades. No estaría sola. Residencias. Asilos. Lugares donde meten a los viejos cuando la familia ya no los quiere. Lugares donde te sientan en una silla de ruedas aunque puedas caminar. Donde te dan pastillas para mantenerte callada. Donde esperas la muerte mirando paredes blancas. No voy a ir a ninguna residencia. Entonces acepta venir con nosotros. Es la única opción razonable. No es la única opción. Puedo quedarme aquí. En mi casa. César suspiró. Un suspiro largo y exagerado. Como si yo fuera la persona más difícil del mundo. Está bien, mamá. Tú ganas. Por ahora. Pero piénsalo. De verdad piénsalo. Porque no puede seguir así. Y colgó. Sin despedirse. Sin un te quiero. Sin nada. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sintiendo como la rabia me subía por el pecho. Pero también sentía otra cosa. Miedo. Porque César había mencionado residencias.
Y eso significaba que no iba a rendirse, que iba a seguir presionando, que iba a encontrar la manera de sacarme de aquí. El miércoles, César no llamó. Tampoco el jueves. El silencio era peor que las llamadas, porque no sabía qué estaba planeando. No sabía qué vendría después. El viernes por la tarde, mientras regaba las pocas plantas que tengo en el jardín, vi un auto desconocido estacionarse frente a mi casa. Era un auto gris, nuevo, brillante. De él bajó una mujer joven, de unos 30 años, con traje sastre negro y una carpeta en las manos. Caminó hasta mi portón y tocó el timbre. Abrí despacio, sin salir de mi propiedad, solo asomándome por la reja. Señora Ofelia Méndez. No era una pregunta, era una afirmación. Ella sabía quién era yo. Sí. Mi nombre es Laura Aranda. Soy trabajadora social del Departamento de Bienestar Familiar. Su hijo César me contactó. Dice que está preocupado por su bienestar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. César había llamado a servicios sociales. Estaba tratando de declararme incapaz, de quitarme mi autonomía, mi libertad. Yo estoy bien. No necesito ayuda. Laura sonrió. Una sonrisa profesional. Fría. La sonrisa de alguien que ha escuchado esas palabras 1000 veces antes. Señora, solo necesito hacerle algunas preguntas. Es rutinario. Su hijo mencionó que vive sola, que la casa está en malas condiciones, y que usted podría necesitar asistencia. ¿Puedo pasar? No. La palabra salió firme, clara. Laura dejó de sonreír. Señora Méndez, entiendo que esto puede ser incómodo, pero tengo la autoridad para... Esta es mi casa, y yo no la invité a pasar. Si tiene preguntas, hágalas desde ahí. Laura apretó los labios. Abrió su carpeta y sacó una hoja con preguntas impresas. ¿Está usted bajo medicación actualmente? No. ¿Tiene usted alguna enfermedad crónica? Presión alta. Controlada. ¿Puede usted cocinar para sí misma? Sí. ¿Puede usted bañarse sin ayuda? Sí. ¿Puede usted manejar sus finanzas? Sí. ¿Recibe usted visitas regulares? ¿De quién? De su familia. De amigos. Mi hijo me visita cuando puede. Mis amigas también. Era mentira. No tenía amigas. Las pocas que tuve murieron o se mudaron. Pero ella no tenía por qué saberlo. Laura escribió algo en su hoja. Luego me miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en mi bata vieja, en mis pantuflas gastadas, en mi cabello sin peinar. Señora Méndez, voy a ser honesta con usted. Su hijo está considerando iniciar un proceso legal para obtener su tutela. Dice que usted no está en condiciones de tomar decisiones por sí misma. Si eso sucede, un juez evaluará su caso. Y si el juez determina que usted necesita un tutor, su hijo podría tomar el control de sus finanzas, de su vivienda, de todo. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Tutela. Control. Todo. César quería quitarme todo. Legalmente. Quería declararme incapaz para poder hacer lo que quisiera con mi dinero. Con mi casa. Conmigo. Eso no va a pasar. Laura cerró su carpeta. Espero que tenga razón, señora. Pero le recomiendo que busque asesoría legal. Esto puede ponerse complicado. Y se fue. Subió a su auto gris y se alejó por la calle. Yo me quedé parada ahí, aferrada a la reja, sintiendo como todo se derrumbaba a mi alrededor. Esa noche, sentada en mi cama, con las luces apagadas, lloré por primera vez en años. No eran lágrimas suaves. Eran sollozos profundos que salían desde un lugar oscuro y olvidado. Lloré por Ernesto. Por los años perdidos. Por el hijo que creí tener y que nunca existió realmente. Lloré por mí. Por la mujer que fui y que ya no sabía si seguía siendo. Pero en algún momento, entre las lágrimas, algo cambió. Sentí una chispa. Pequeña. Apenas perceptible. Pero estaba ahí. Era rabia. Era indignación. Era la certeza de que no iba a dejarme destruir así. El sábado por la mañana me levanté temprano. Me bañé. Me vestí con ropa limpia. Me peiné frente al espejo.
y salí de mi casa por primera vez en días. Caminé 3 cuadras hasta la casa de la señora Carmen, mi antigua vecina, la que cuidó a César cuando él era niño. Ella tenía 82 años ahora. Vivía sola también, pero su mente seguía clara, afilada. Toqué su puerta. Ella abrió con una sonrisa. Ofelia, qué sorpresa. Pasa, pasa. Entramos a su sala pequeña y acogedora. Olía a canela y a café. Me ofreció una taza y acepté. Carmen, necesito tu consejo. Y le conté todo. Desde la llamada telefónica que escuché hasta la visita de la trabajadora social. Carmen me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, ella suspiró. Ese muchacho siempre fue egoísta. Yo lo vi crecer y siempre lo supe. Pero tú nunca quisiste verlo. Tenía razón. Yo había cerrado los ojos a las señales, a los momentos en que César mostraba su verdadero carácter. Porque era mi hijo. Porque lo amaba. Porque no quería aceptar que había fallado. ¿Qué hago, Carmen? Ella tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos eran nudosos y fríos. Peleas. No te dejas. Buscas ayuda. Y proteges lo que es tuyo. Pero no sé cómo. Yo tampoco. Pero conozco a alguien que sí. Carmen se levantó y fue a su habitación. Regresó con una tarjeta de presentación arrugada. Este hombre es abogado. Se llama Arturo Gallás. Defendió a mi prima cuando su hijo trató de quitarle su casa. Ganó el caso. Es bueno. Y no cobra mucho. Tomé la tarjeta. Estaba gastada, con las esquinas dobladas. Pero el nombre estaba claro. Arturo Gallás. Abogado. Y un número de teléfono. Llámalo. Ofelia. Hoy mismo. No esperes más. Volví a mi casa con la tarjeta apretada en mi mano. Entré. Cerré la puerta. Y marqué el número. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Bueno. Era una voz masculina. Ronca. Cansada. Busco al licenciado Arturo Gallás. Él habla. ¿Quién es usted? Mi nombre es Ofelia Méndez. Carmen Muñoz me dio su número. Necesito ayuda. Mi hijo quiere quitarme mi casa. Hubo una pausa. ¿Puede venir a mi oficina el lunes a las 10 de la mañana? Sí. Ahí estaré. Traiga todos sus documentos. Escrituras, credenciales, estados de cuenta. Todo lo que tenga. Colgué. Y por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. El domingo pasó lento como una herida que no cierra. Me la pasé organizando documentos. Buscando papeles viejos en cajones olvidados. Las escrituras de la casa estaban en un sobre amarillento, firmadas en 1983. 42 años pagando esta propiedad. Mi credencial de pensionada mostraba mi foto de hace 5 años. Me veía más joven. Más viva. También encontré los recibos de los últimos 6 meses. Luz, agua, teléfono. Todos pagados a tiempo. Todos con mi nombre. Prueba de que yo era capaz de manejar mi vida. De que no estaba confundida ni perdida como César quería hacer creer. Guardé todo en una bolsa de tela. La dejé lista junto a la puerta. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama pensando en qué diría. En cómo explicaría lo que estaba pasando. En si el abogado me creería o me vería como una vieja paranoica. El lunes me levanté a las 6 de la mañana. Me bañé con agua caliente hasta que mi piel quedó roja. Me puse mi mejor vestido. Uno gris con flores pequeñas que usaba para las ocasiones especiales. Me maquillé un poco. Solo un poco de polvo en las mejillas y lápiz labial rosa pálido. Quería verme digna. Presentable. No como una mujer que está perdiendo la razón. La oficina del licenciado Gallás estaba en el centro de la ciudad. Tomé 2 autobuses para llegar. El primero a las 8. El segundo a las 9. Llegué 15 minutos antes de la cita. El edificio era viejo, de 3 pisos, con paredes de color crema descascaradas. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas protestaban en cada escalón. La oficina estaba en el segundo piso. Una puerta de madera con un letrero de bronce que decía, Arturo Gallás, abogado.
Toqué 2 veces. Una voz desde adentro me dijo que pasara. El licenciado Gallás era un hombre de unos 60 años. Cabello gris, anteojos gruesos, camisa blanca arremangada hasta los codos. Su escritorio estaba lleno de carpetas apiladas. Olía a café viejo y a papel. Señora Méndez, siéntese. Me senté en una silla de plástico frente a su escritorio. Puse la bolsa con mis documentos sobre mis piernas. El licenciado me miraba con atención. Sin prisa. Sin juicio. Cuénteme qué pasa. Y le conté. Desde el principio. Desde la llamada telefónica que escuché. Desde la visita de César con el camión. Desde las amenazas de la residencia. Desde la trabajadora social. Le conté todo sin llorar. Con la voz firme. Como si estuviera narrando la vida de otra persona. Cuando terminé, el licenciado Gallás se quitó los anteojos y los limpió con un pañuelo. Luego me miró directo a los ojos. Su hijo quiere su dinero. Y quiere la casa. Eso es claro. La tutela es el camino legal para conseguirlo. Si un juez lo declara tutor, él podrá vender su propiedad, administrar su pensión, y usted no podrá hacer nada. Eso puede pasar. Puede. Pero no va a pasar. Sacó una libreta y empezó a escribir. Usted está lúcida. Coherente. Puede tomar decisiones. Eso ya es una ventaja. Ahora necesitamos construir una defensa sólida. Primero, vamos a conseguir un certificado médico que demuestre que usted está en plenas facultades mentales. Segundo, vamos a redactar un testamento donde usted especifique qué quiere hacer con su patrimonio. Tercero, vamos a preparar un poder notarial revocable donde usted designe a alguien de confianza, no a su hijo, para que la represente si en el futuro lo necesita. Pero no tengo a nadie más. Solo tengo a César. El licenciado levantó una ceja. Nadie. Ningún amigo. Ningún familiar lejano. Pensé en Carmen. Pensé en las pocas personas que todavía me saludaban en la calle. Pero ninguna era lo suficientemente cercana. Está bien. Podemos designar a un abogado de oficio por ahora. O a mí mismo si usted confía en mí. Confío en usted. Entonces empecemos. Esto va a costar dinero, señora Méndez. Mis honorarios son $300 por el caso completo. Más los gastos del certificado médico y los trámites notariales. En total, unos $500. $500. Más de lo que ganaba en un mes. Pero no tenía opción. Puedo pagarlo. Tengo ahorros. Bien. Hoy mismo voy a redactar los documentos. Mañana la llevo con un médico de confianza. Y para el miércoles, su hijo va a recibir una notificación de que usted está protegida legalmente. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño en el pecho. No era felicidad. No todavía. Era alivio. La sensación de que alguien finalmente estaba de mi lado. Pero cuando llegué a casa, la sensación desapareció. Porque en el portón estaba César. Esperándome. Con los brazos cruzados y la cara roja de ira. ¿Dónde estabas? Su voz era un gruñido. No una pregunta. Una acusación. Salí. ¿A dónde? Eso no te importa. César dio un paso hacia mí. Estaba temblando. De rabia. De impotencia. Todo me importa, mamá. Porque tú ya no puedes cuidarte sola. Estás haciendo locuras. Ayer hablé con la señora Carmen. Me dijo que fuiste a su casa. Que te dio el número de un abogado. ¿Qué estás planeando? Carmen. Mi única aliada me había traicionado. O quizás César la había presionado. La había intimidado. No lo sabía. Pero el daño estaba hecho. Estoy protegiendo lo que es mío. No tienes nada que proteger. Todo lo que tienes te lo di yo. Esta casa la pagué yo los últimos 10 años cuando tú ya no podías trabajar. Mentira. No es mentira. Revisé los recibos. Están a tu nombre, sí, pero yo hice los depósitos. Yo pagué la hipoteca cuando tú ya no tenías dinero. Así que esta casa es mía también. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. No podía ser verdad. Yo había pagado la casa. Ernesto y yo. Durante 30 años. Estás mintiendo.
César sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Eran capturas de pantalla de transferencias bancarias, de depósitos hechos a nombre del banco hipotecario, con fechas de los últimos años, con cantidades de $200 mensuales. ¿Lo ves? Yo pagué, no tú. Así que si quieres ponerte difícil, yo también puedo jugar ese juego. Voy a demostrar que tú no pagaste esta casa, que yo lo hice, y voy a pedir mi parte. No era posible. Yo no recordaba que César hubiera pagado nada, pero mi memoria de los últimos años era confusa. Había meses en que el dinero no alcanzaba, meses en que no sabía cómo iba a pagar, y César había aparecido con sobres de dinero, diciendo que era un regalo, que no me preocupara. Había sido una trampa. Todo había sido una trampa desde el principio. César guardó su teléfono y me miró con desprecio. Tienes dos opciones, mamá. O vienes a vivir con nosotros por las buenas, o iniciamos un proceso legal donde todos van a saber que tu hijo tuvo que mantenerte porque tú no podías sola. ¿Qué prefieres? ¿La opción fácil o la humillación pública? Me quedé en silencio. No sabía qué decir. No sabía cómo defenderme. César sonrió. Una sonrisa cruel. La sonrisa de alguien que sabe que ha ganado. Piénsalo bien. Te doy hasta el viernes. Si para el viernes no aceptas, voy a iniciar el proceso de tutela. Y te aseguro que voy a ganar. Se fue. Subió a su auto y arrancó con furia. Las llantas chirriaron contra el asfalto. Yo me quedé ahí parada, aferrada a mi bolsa de documentos, sintiendo como todo lo que había construido esa mañana se desmoronaba. Entré a mi casa como zombi. Dejé la bolsa en la mesa. Me senté en el sofá. Y me quedé mirando la pared. Sin pensar. Sin sentir. Solo respirando. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás 1 hora. Quizás 2. Hasta que escuché un golpe en la puerta. No era César. El golpe era suave. Tímido. Me levanté y abrí. Era un hombre joven, de unos 30 años, con ropa de trabajo sucia y una gorra de béisbol. Tenía ojos oscuros y una cicatriz en la mejilla izquierda. Señora Ofelia. Sí. No sé si me recuerda. Soy Manuel. Manuel Treviño. Usted me ayudó hace muchos años cuando yo era niño. Busqué en mi memoria. Manuel Treviño. El nombre me sonaba lejano, como un eco de otra vida. Mi madre trabajaba limpiando casas como usted. Ella se enfermó de cáncer cuando yo tenía 12 años. Usted le prestó dinero para el tratamiento. $2,000. Nunca pudimos devolvérselo. Mi madre murió al año siguiente. Yo quedé solo. Me fui a vivir con un tío. Perdí contacto con usted. Empecé a recordar. Una mujer delgada, de ojos tristes, que trabajaba conmigo en las casas. Se llamaba Hortensia. Hortensia Treviño. Había muerto joven. 42 años. Dejó un hijo. Un niño callado de ojos grandes. Manuel. Sí, señora. Soy yo. Hace unos días vine a buscarla. Quería devolverle el dinero. Con intereses. Pero cuando llegué, vi a su hijo gritándole en el portón. Escuché lo que él le decía. Y decidí quedarme cerca. Para asegurarme de que usted estuviera bien. ¿Por qué? Porque usted salvó a mi madre. Le dio 6 meses más de vida. 6 meses en los que ella pudo despedirse de mí. Prepararme. Decirme que me amaba. Eso no tiene precio. Y yo le debo todo. Manuel metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre grueso. Aquí están los $2,000. Más 1,000 de intereses. Son 3,000 en total. Sé que no es mucho después de tantos años, pero es lo que pude ahorrar. Traté de rechazarlo. Pero él insistió. Puso el sobre en mis manos con firmeza. Y hay algo más, señora. Yo trabajo como chofer de camiones. Conozco gente. Abogados. Contadores. Gente que puede ayudarla. Si usted me lo permite, yo quiero ser su aliado en esto. Quiero ayudarla a pelear contra su hijo. Porque usted no merece esto. Las lágrimas que había contenido toda la mañana finalmente salieron. No pude detenerlas. Manuel me abrazó como si fuera su propia madre.
Y yo lloré en su hombro. Lloré de alivio, de gratitud, de esperanza. Manuel entró a mi casa y se sentó en la sala. Yo preparé café con manos temblorosas. Todavía no podía creer que estuviera aquí, que alguien hubiera venido a ayudarme sin que yo se lo pidiera. Después de tantos años de soledad, de sentirme invisible, alguien me veía. Puse las tazas sobre la mesa. Manuel tomó la suya y bebió un sorbo largo. Luego me miró con seriedad. Señora Ofelia, necesito que me cuente todo. Desde el principio. Sin omitir nada. Para poder ayudarla, tengo que saber exactamente qué está pasando. Y le conté. Otra vez. La misma historia que le había contado al licenciado Gallás. Pero esta vez añadí más detalles. Le conté sobre los depósitos que César decía haber hecho. Sobre la amenaza de demostrar que él había pagado la casa. Sobre mi miedo de que fuera verdad. Manuel escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó pensando. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Luego habló. Ese dinero que él dice haber depositado. Usted tiene los estados de cuenta del banco. No. Yo solo guardo los recibos de los pagos. Nunca pedí los estados de cuenta completos. Necesitamos conseguirlos. Mañana mismo vamos al banco y solicitamos el historial completo de pagos de la hipoteca. Todos los movimientos. Si César realmente pagó, va a estar registrado. Pero también va a estar registrado todo lo que usted pagó durante 30 años. Y eso es lo que importa. Tenía razón. Yo había pagado durante 3 décadas. César solo los últimos años. Eso tenía que contar para algo. Hay otra cosa, señora. César mencionó que va a iniciar un proceso de tutela. Para eso, necesita demostrar que usted no está en condiciones de cuidarse. Va a tratar de conseguir informes médicos, testimonios de vecinos, cualquier cosa que lo respalde. Tenemos que adelantarnos. El licenciado Gallás dijo lo mismo. Que necesito un certificado médico. Exacto. Pero no solo eso. Necesitamos testigos que declaren a su favor. Gente que diga que usted está bien. Que es independiente. Que puede tomar decisiones. No tengo a nadie. Solo Carmen. Y ella ya le contó a César que fui a verla. Manuel negó con la cabeza. Tiene a más gente de la que cree. Yo voy a testificar. Y conozco a otros. Gente del barrio que la conoce. Que la ha visto durante años caminando sola, haciendo sus compras, viviendo su vida. Ellos pueden ayudar. Me sentí abrumada. Este hombre, este extraño que era un niño la última vez que lo vi, estaba dispuesto a pelear por mí. Más de lo que mi propio hijo había hecho nunca. ¿Por qué haces esto, Manuel? Después de tantos años. ¿Por qué? Él sonrió. Una sonrisa triste. Porque mi madre me enseñó que las deudas del corazón son las más importantes. Y porque veo en usted a mi madre. Sola. Vulnerable. Siendo atacada por gente que debería protegerla. No voy a quedarme de brazos cruzados. Esa noche, Manuel se quedó hasta tarde. Hicimos una lista de todo lo que necesitábamos hacer. Primero, ir al banco. Segundo, conseguir el certificado médico. Tercero, hablar con el licenciado Gallás y mostrarle los $3,000. Cuarto, buscar testigos. Quinto, preparar una estrategia para cuando César volviera el viernes. Cuando Manuel se fue, eran casi las 11 de la noche. Yo me quedé sentada en la sala, mirando el sobre con el dinero. $3,000. Suficiente para pagar al abogado y tener un colchón de seguridad. Suficiente para sentirme menos indefensa. El martes por la mañana, Manuel llegó a las 9 en punto. Traía su camioneta. Una vieja pick-up roja con el parachoques abollado. Me ayudó a subir y manejó hasta el banco. La sucursal estaba llena. Esperamos 40 minutos antes de que nos atendieran. Cuando finalmente llegó nuestro turno, una joven de uniforme azul nos pidió que nos sentáramos frente a su escritorio. ¿En qué puedo ayudarles? Necesito el historial completo de pagos de mi hipoteca. Desde que se abrió la cuenta hasta hoy. La joven tecleó algo en su computadora. Nombre completo y número de cuenta. Le di la información. Ella siguió tecleando. Luego frunció el ceño. Señora,
Esta cuenta está cerrada. La hipoteca fue liquidada hace 3 años. ¿Qué? Su casa ya no tiene deuda. Fue pagada en su totalidad en marzo de 2022. Sentí que el aire se me iba. La hipoteca estaba pagada. Completamente. Desde hacía 3 años. César había mentido. Él no estaba pagando nada. No había ninguna deuda que él pudiera reclamar. ¿Puede darme los registros de esa liquidación? ¿Quién hizo el pago final? La joven tecleó de nuevo. El pago final fue hecho por señora Ofelia Méndez, con un retiro de su cuenta de ahorros. $16,000. $16,000. Yo había pagado la casa completa. Con mis ahorros. Ahorros que había juntado durante toda mi vida. Y lo había olvidado. La memoria me había fallado. Pero los registros no mienten. Puede imprimir todo eso. El historial completo. Sí, señora. Le costará $10 por el servicio. Págueselo, le dije a Manuel. Él sacó el dinero y pagó. 10 minutos después, teníamos un folder grueso con todos los documentos. 30 años de pagos. Y el recibo final que demostraba que yo, no César, había liquidado la deuda. Salimos del banco en silencio. Manuel manejó hasta una cafetería cercana. Ordenó 2 cafés y nos sentamos junto a la ventana. César mintió, dije. Sí, mintió. Probablemente le mostró capturas falsas. O depósitos que hizo para otras cosas, no para la hipoteca. Pero lo importante es que ahora tenemos la verdad. Documentada. Firmada por el banco. Abrí el folder y miré los papeles. Cada pago estaba registrado. Cada centavo que Ernesto y yo habíamos sacrificado estaba ahí. En tinta. Permanente. Esto cambia todo. Sí. Pero no podemos confiarnos. César va a tratar de atacar por otro lado. La tutela sigue siendo una amenaza. Necesitamos seguir construyendo su defensa. Esa tarde fuimos con el licenciado Gallás. Le mostramos los documentos del banco. Él los revisó con atención, página por página. Cuando terminó, se quitó los anteojos y sonrió. Esto es oro puro. Con esto, su hijo no puede reclamar la casa. No tiene base legal. La propiedad es suya. Completamente. Pero él todavía puede pedir la tutela. Sí. Pero vamos a dificultárselo. Mañana la llevo con el doctor. Un psiquiatra de confianza. Él va a evaluar su estado mental y emitir un certificado. Con eso, más estos documentos, más los testigos que el joven Manuel va a conseguir, su hijo va a tener que pelear muy duro. Y probablemente va a perder. Salimos de la oficina del licenciado con un plan claro. Manuel me llevó de regreso a casa. Antes de bajarme, me tomó de la mano. Señora Ofelia, hay algo más que necesito decirle. ¿Qué? Yo no vine solo porque le debía a mi madre. Vine porque investigué a su hijo. Tengo un amigo que trabaja en el juzgado. Él me contó que César ya inició el proceso de tutela. Hace 2 semanas. Antes de la visita de la trabajadora social. Antes de todo. Él ya tenía esto planeado desde hace tiempo. Sentí un vacío en el estómago. Entonces la trabajadora social no vino porque César estaba preocupado. Vino porque él ya había iniciado el proceso legal. Exacto. Y hay más. César presentó documentos falsos al juzgado. Dice que usted sufre de demencia. Que se olvida de comer. Que deja las hornillas prendidas. Que se pierde en la calle. Todo mentiras. Pero si el juez no tiene pruebas de lo contrario, puede creerle. ¿Cómo conseguiste esa información? Mi amigo me dejó ver el expediente. No debería haberlo hecho. Pero él también tiene una madre vieja. Y le dolió leer lo que su hijo escribió sobre usted. Por eso me ayudó. Tenemos que llevar esa información al licenciado Gallás. Ya lo hice. Él va a solicitar una copia oficial del expediente mañana. Y va a presentar una contrademanda por difamación y abuso legal. No podía creer lo que estaba escuchando. César no solo quería quitarme mi casa y mi dinero. También estaba destruyendo mi reputación. Diciendo mentiras sobre mí para que un juez me declarara incapaz. Manuel apretó mi mano. No está sola, señora. Yo voy a estar aquí.
Y vamos a ganar. Se lo prometo. El miércoles fui con el licenciado Gallás a ver al psiquiatra. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con voz suave. Me hizo muchas preguntas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Cuánto era 7 más 8? ¿Qué había desayunado? ¿Dónde vivía? ¿Cuántos hijos tenía? Respondí todo correctamente. Luego me hizo pruebas de memoria. Me mostró dibujos y me pidió que los recordara 5 minutos después. Me hizo resolver problemas matemáticos simples. Me pidió que escribiera una frase completa. Pasé todo. Al final de la evaluación, el doctor me sonrió. Señora Méndez, usted está perfectamente lúcida. No hay ningún signo de demencia ni deterioro cognitivo. Voy a emitir el certificado hoy mismo. Salí de esa consulta sintiendo una victoria pequeña pero importante. Tenía el papel que demostraba que yo estaba bien. Que César mentía. El jueves, Manuel trajo a 3 personas a mi casa. Eran vecinos del barrio. Gente que me conocía de vista. Uno era el dueño de la tienda de la esquina. Otro era el cartero que entregaba mi correspondencia. La tercera era una mujer que vivía 2 casas más allá y que siempre me saludaba cuando me veía. El licenciado Gallás les tomó declaraciones a todos. Dijeron que me veían regularmente, que siempre estaba bien vestida y orientada, que hacía mis compras sola, que pagaba mis cuentas a tiempo, que nunca me habían visto confundida ni perdida. Eran testimonios simples, pero eran verdad. Y eran poderosos. El viernes llegó. Era el día que César había dicho que volvería. El día del ultimátum. Yo estaba preparada. Tenía todos los documentos organizados en la mesa. El historial del banco. El certificado médico. Las declaraciones de los testigos. Todo. A las 10 de la mañana escuché un auto. Era César. Y venía acompañado de Lucía. Otra vez. Tocaron la puerta. Abrí. César entró sin pedir permiso. Lucía se quedó atrás, mirando con esos ojos fríos. Bueno, mamá, decidiste. Sí, César, decidí. Y no me voy. No voy a vivir contigo. Y no vas a quitarme mi casa. César soltó una risa seca. Eso ya lo veremos. Yo sonreí. Una sonrisa tranquila. Y le entregué un sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo. César abrió el sobre. Dentro estaba una copia del historial bancario. Sus ojos recorrieron las páginas. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo conseguiste esto? Fui al banco. Y descubrí que mentiste. La casa está pagada. Desde hace 3 años. Con mi dinero. No con el tuyo. César apretó los papeles con furia. Esto no cambia nada. Igual voy a conseguir la tutela. Saqué otro sobre. Se lo di. Esto es el certificado médico. De un psiquiatra certificado. Dice que estoy perfectamente bien. César lo abrió. Lo leyó. Su mandíbula se tensó. Y esto, dije entregándole un tercer sobre, son las declaraciones de testigos que confirman que soy independiente y capaz. César arrojó los papeles al suelo. Me vale. Voy a pelear esto hasta el final. Hazlo. Pero también vas a recibir una contrademanda por difamación. Porque mentiste al juzgado. Y eso es un delito. César me miró con odio puro. Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro. Vámonos. Esto no vale la pena. Y se fueron. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Dejando los papeles tirados en el suelo. Yo cerré la puerta. Y por primera vez en semanas, respiré profundo. Después de que César se fue, me quedé parada en medio de la sala mirando los papeles tirados en el suelo. No los recogí inmediatamente. Los dejé ahí como evidencia. Como recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. César había venido con arrogancia y se había ido con rabia. Y la rabia de un hombre acorralado es peligrosa. Manuel llegó media hora después. Había quedado en venir para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando vio los documentos en el piso, los recogió con cuidado y los puso sobre la mesa. ¿Cómo reaccionó? Con furia. Dijo que va a pelear hasta el final.
Lo va a hacer. Pero ahora nosotros también. Y tenemos mejores armas. Nos sentamos en la cocina. Manuel sacó una libreta pequeña y comenzó a escribir. Señora Ofelia, necesitamos pensar varios pasos adelante. César va a tratar de desprestigiarla de otras maneras. Puede hablar con vecinos. Puede inventar historias. Puede incluso tratar de provocar situaciones que la hagan ver mal. Tenemos que protegerla de todo eso. ¿Cómo? Primero, vamos a instalar una cámara en la entrada de su casa. Si César vuelve y hace un escándalo, quedará grabado. Segundo, usted va a empezar a llevar un diario. Va a anotar todo. Cada día, qué hizo, a dónde fue, con quién habló. Eso va a demostrar que su mente está clara y que su vida es ordenada. Tercero, vamos a abrir una cuenta bancaria nueva, solo a su nombre. Y vamos a transferir ahí su pensión. Así César no puede rastrear sus movimientos financieros. Todo eso sonaba complicado, pero necesario. Yo puedo hacer eso. No está sola. Yo la voy a ayudar con cada paso. Esa misma tarde, Manuel trajo una cámara pequeña. La instaló sobre la puerta principal. Apuntaba directamente al portón y a la entrada. Cualquier persona que viniera quedaría registrada. Me mostró cómo verla desde mi teléfono. Era sencillo. Solo tenía que abrir una aplicación y ahí estaba la imagen en tiempo real. También me compró una libreta nueva, de pastas duras, color verde. En la primera página escribí, Diario de Ofelia Méndez. Y abajo puse la fecha. Jueves, octubre 23, 2025. En esa primera entrada escribí todo lo que había pasado en los últimos días. Desde la llamada de César hasta su visita de hoy. Escribí con letra temblorosa pero clara. Cada palabra era una pieza de mi defensa. Cada línea era mi voz. El viernes, Manuel me llevó al banco otra vez. Abrimos una cuenta nueva. Solo a mi nombre. Sin beneficiarios. Sin autorizaciones para nadie más. Pedimos que mi pensión fuera depositada directamente ahí a partir del próximo mes. La mujer del banco nos explicó que el cambio tomaría unos 15 días. Pero que después todo llegaría a la nueva cuenta. Ahora su hijo no puede acceder a su dinero, dijo Manuel mientras salíamos del banco. Aunque consiga la tutela, va a tener que pelear por cada centavo. Me sentí más segura, más protegida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre mi propia vida. El sábado por la mañana, el licenciado Gallás me llamó por teléfono. Señora Méndez, tengo noticias. El juzgado aceptó nuestra contrademanda. César fue notificado ayer. Y además, el juez asignado al caso de tutela solicitó una audiencia. Va a escuchar a ambas partes antes de tomar cualquier decisión. Eso es bueno para nosotros. Significa que no va a decidir solo con base en los papeles que César presentó. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas. El 8 de noviembre. Usted tiene que estar ahí. Bien vestida, tranquila, respondiendo con claridad. Va a ser su oportunidad de demostrar que César miente. Voy a estar lista. Y lo digo en serio, señora. Nada de nervios. Nada de lágrimas. Solo hechos. Solo verdad. El juez tiene que ver en usted a una mujer capaz, no a una víctima frágil. Entiendo. Colgué el teléfono y me senté a pensar. 2 semanas. 14 días para prepararme, para asegurarme de que cuando estuviera frente a ese juez, él viera en mí lo que realmente era. Una mujer de 71 años que todavía tenía fuerzas, que todavía podía tomar decisiones, que todavía merecía respeto. Manuel vino esa tarde. Trajo comida, pollo asado y arroz. Comimos juntos en la cocina. Fue extraño. Hacía años que no compartía una comida con alguien. Desde que Ernesto murió, siempre comía sola. Pero con Manuel ahí, la cocina se sentía menos vacía, menos fría. Necesita practicar para la audiencia, dijo mientras servía más arroz en mi plato. El licenciado tiene razón. Tiene que estar tranquila. Tiene que responder sin dudar, sin quebrarse. ¿Cómo practico eso? Yo voy a hacerle preguntas, las mismas que el juez podría hacerle. Y usted va a responder.
una y otra vez, hasta que las respuestas salgan naturales. Y así lo hicimos. Cada tarde durante los siguientes días, Manuel venía y me hacía preguntas. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Desde cuándo vive ahí? ¿Quién pagó la casa? Porque su hijo dice que usted no puede cuidarse. ¿Qué pruebas tiene de que él miente? Al principio me trababa. Me ponía nerviosa. Olvidaba detalles. Pero con cada repetición, las respuestas se volvían más firmes, más claras, más seguras. El domingo fui a misa. Hacía meses que no iba, pero sentía que necesitaba estar ahí. Necesitaba un momento de paz. La iglesia estaba llena. Me senté en la última banca. Escuché al padre hablar sobre el perdón, sobre soltar el rencor, sobre confiar en que la justicia divina siempre llega. Pero yo no quería justicia divina. Quería justicia humana. Quería que César pagara por lo que estaba haciendo. Quería que el mundo supiera qué clase de hijo era. Al salir de la iglesia, una mujer se me acercó. Era mayor que yo. 80 años quizás. Caminaba con bastón. Ofelia Méndez. Sí. Soy Joana Aranda. Trabajé contigo hace muchos años. Limpiando casas. Joana. La recordé. Una mujer pequeña de risa fuerte. Habíamos trabajado juntas en la casa de una familia rica. Ella limpiaba los baños. Yo limpiaba las habitaciones. Joana, ¿cuánto tiempo? Ella sonrió. Escuché lo que tu hijo está haciendo. La gente habla. Este es un barrio chico. Todos sabemos todo. Sentí vergüenza. No quería que la gente supiera. No quería ser el tema de conversación de los vecinos. No te avergüences, dijo Joana como si me leyera la mente. No eres la primera madre a la que un hijo le hace esto. Ni serás la última. Pero quiero que sepas que si necesitas testigos, yo voy a hablar por ti. Voy a decirle al juez que te conozco desde hace 50 años. Que siempre fuiste trabajadora, honesta, fuerte. Que no mereces esto. Las lágrimas me vinieron sin permiso. Joana me abrazó. Olía a lavanda y a polvo de talco. Gracias. No me agradezcas. Solo pelea. Y gana. Esa misma tarde, el licenciado Gallás vino a mi casa. Traía más documentos. Papeles que yo tenía que firmar. Declaraciones juradas. Autorizaciones. Todo el papeleo legal que se necesitaba para la audiencia. También me trajo una copia del expediente que César había presentado al juzgado. Lo leí con el corazón acelerado. Cada línea era una mentira. Decía que yo dejaba las puertas abiertas, que olvidaba apagar la estufa, que salía en bata a la calle, que hablaba sola, que confundía a las personas, que me perdía en mi propio barrio. Nada de eso era verdad. Pero estaba ahí, escrito, firmado por César, presentado ante un juez. ¿Cómo puede mentir así? El licenciado Gallás cerró la carpeta. Porque quiere ganar. Y porque sabe que si no puede probar que usted está mal, pierde todo. La casa, el dinero, el control. Por eso está dispuesto a destruir su reputación. Vamos a demostrar que miente. Sí, pero tiene que estar preparada. En la audiencia, César va a decir cosas horribles. Va a inventar historias. Va a tratar de hacerla quedar mal. No puede reaccionar. No puede gritarle. No puede llorar. Solo tiene que decir la verdad con calma. El juez va a notar la diferencia. Los días pasaron lentos. Cada mañana me levantaba temprano. Me bañaba. Me vestía. Desayunaba. Escribía en mi diario. Hacía las tareas de la casa. Regaba las plantas. Barría el patio. Todo lo documentaba. Todo lo anotaba. Manuel venía todos los días. A veces traía comida. A veces solo venía a sentarse conmigo. A hacerme compañía. A recordarme que no estaba sola. Una tarde, mientras tomábamos café, me preguntó algo que nadie me había preguntado antes. Señora Ofelia, si gana este caso, si logra que César se aleje, ¿qué va a hacer después? ¿Cómo va a vivir? Nunca lo había pensado.
Siempre había estado enfocada en sobrevivir, en defenderme, pero nunca había pensado en qué vendría después. No lo sé. Tiene que saberlo, porque eso es lo que le va a dar fuerzas. Tiene que tener algo por qué pelear, algo que quiera hacer, algo que la emocione. Pensé en eso, en que me emocionaba. Hacía tanto tiempo que no sentía emoción por nada. Solo cansancio, solo tristeza, solo rutina. Pero había algo, algo pequeño, algo que había soñado hace años y que nunca hice. Siempre quise aprender a conducir. Manuel sonrió. Entonces eso va a ser. Cuando gane, va a aprender a conducir. Yo le voy a enseñar. Esa promesa se quedó conmigo. Se convirtió en mi motivación, en mi luz al final del túnel. No solo iba a ganar esta batalla, también iba a vivir. De verdad. Por primera vez en mucho tiempo. El miércoles, una semana antes de la audiencia, recibí una carta. Era de César. La abrí con manos temblorosas. Mamá, escribía. Sé que las cosas están tensas entre nosotros, pero no tiene que ser así. Todavía podemos arreglarlo. Si aceptas venir a vivir con nosotros, yo retiro la demanda. Olvidamos todo. Empezamos de nuevo. Piénsalo. Todavía estás a tiempo. Tu hijo que te quiere, César. Era una trampa. Lo supe inmediatamente. César estaba perdiendo. Sabía que tenía las de perder en la audiencia. Por eso ahora ofrecía paz. Pero no era paz. Era rendición. Era entregarle todo sin pelear. Rompí la carta. La tiré a la basura. Y seguí preparándome. El jueves, el licenciado Gallás me llevó a comprar ropa nueva. Un vestido sencillo de color beige. Zapatos bajos negros. Un suéter café claro. Nada llamativo. Nada extravagante. Solo ropa digna. Ropa de una mujer que se respeta a sí misma. El viernes, 2 días antes de la audiencia, Manuel trajo a Joana a mi casa. El licenciado también estaba ahí. Joana dio su testimonio oficial. Habló de cómo me conocía, de los años trabajando juntas, de que siempre me había visto capaz, independiente, lúcida. Cuando terminó, el licenciado tenía una sonrisa en el rostro. Con esto, señora Méndez, César no tiene nada. Absolutamente nada. El sábado descansé. No hice nada más que sentarme en el patio y mirar el cielo. Hacía frío. Noviembre había llegado con viento y nubes grises. Pero yo me sentía extrañamente tranquila. El domingo, el día antes de la audiencia, fui otra vez a misa. Esta vez no me senté al final. Me senté adelante. Cerré los ojos y recé. No recé por ganar. Recé por tener fuerza. Por tener claridad. Por tener dignidad. Cuando salí de la iglesia, Manuel me estaba esperando afuera. Lista para mañana. Lista. El lunes 8 de noviembre me desperté a las 5 de la mañana. No había dormido bien. Pasé la noche dando vueltas, repasando cada respuesta, cada documento, cada detalle. Pero cuando abrí los ojos y vi la luz gris del amanecer entrando por la ventana, supe que era el momento. Hoy se definiría todo. Me bañé con agua caliente. Me puse el vestido beige que había comprado. Los zapatos negros. El suéter café. Me peiné con cuidado. Me maquillé apenas. Solo polvo y labial rosa. Quería verme como lo que era. Una mujer digna. Una mujer capaz. Manuel llegó a las 7. Traía café y pan dulce. Desayunamos en silencio. Yo apenas podía comer. El estómago me pesaba como piedra. Va a salir bien, dijo Manuel. Usted tiene la verdad de su lado. Y eso es más fuerte que cualquier mentira. A las 8:30 salimos hacia el juzgado. El licenciado Gallás nos esperaba en la entrada. Vestía traje oscuro y corbata roja. Se veía serio. Profesional. Recuerde, señora Méndez. Calma. Claridad. Verdad. Nada más que eso. Entramos al edificio. Era grande, frío, con pisos de mármol que hacían eco con cada paso. Subimos al segundo piso. La sala de audiencias era pequeña.
Había bancas de madera, un escritorio grande al frente donde se sentaría el juez, y 2 mesas. Una para nosotros, otra para César. Nos sentamos. Yo en el medio, el licenciado a mi derecha, Manuel a mi izquierda. Esperamos. A las 9 en punto, César entró. Venía con Lucía y con su propio abogado. Un hombre alto, de traje gris, con maletín de cuero. César no me miró. Se sentó en su mesa de espaldas a mí. Lucía sí me miró. Con desprecio. Con frialdad. 5 minutos después, el juez entró. Era un hombre de unos 60 años, cabello blanco, lentes gruesos. Se sentó y golpeó el escritorio con un mazo pequeño. Audiencia en el caso Méndez contra Méndez. Solicitud de tutela. Proceda el solicitante. El abogado de César se levantó. Habló con voz fuerte y clara. Su señoría, mi cliente César Méndez solicita la tutela de su madre Ofelia Méndez, de 71 años, debido a deterioro cognitivo y falta de capacidad para tomar decisiones. Presentamos evidencia de que la señora Méndez vive en condiciones precarias, no puede administrar sus finanzas, y representa un peligro para sí misma. Mentira tras mentira. Pero el abogado las decía con tanta seguridad que sonaban verdaderas. ¿Qué evidencia presenta? Testimonios de vecinos que han visto a la señora Méndez confundida. Reportes de que deja la estufa encendida. Facturas sin pagar. Y un informe de la trabajadora social que visitó el domicilio. El licenciado Gallás se levantó. Objeción, su señoría. Esos testimonios son anónimos y no verificables. Las facturas están todas pagadas a tiempo, como demostraremos. Y la trabajadora social no emitió ningún informe negativo. El juez miró los documentos. ¿Tiene copias de esos testimonios anónimos? Sí, su señoría, dijo el abogado de César entregando unas hojas. El juez las revisó con el ceño fruncido. Estos testimonios no están firmados. No tienen valor legal. ¿Qué más tiene? El abogado de César titubeó. Tenemos el testimonio directo de mi cliente, su señoría. Él puede testificar sobre el estado de su madre. Proceda. César se levantó. Caminó hacia el frente. El juez le pidió que jurara decir la verdad. César juró. Luego comenzó a hablar. Mi madre ya no es la misma, su señoría. Olvida cosas. Repite preguntas. No puede cuidarse sola. Yo solo quiero lo mejor para ella. Que esté segura. Que esté protegida. Su voz sonaba triste. Convincente. Casi creíble. Pero yo sabía que cada palabra era mentira. El licenciado Gallás se levantó para interrogarlo. Señor Méndez, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su madre antes de iniciar este proceso? César dudó. Hace unas semanas. ¿Cuántas semanas? No recuerdo exactamente. Era más de un mes. No es cierto. Quizás. Y en esa visita, ¿notó usted algún comportamiento extraño? Ella estaba distraída. Distraída o lúcida. Distraída. El licenciado sacó un papel. Tengo aquí el registro de llamadas entre usted y su madre en los últimos 6 meses. Solo 3 llamadas. Todas iniciadas por ella. Ninguna por usted. Ese es el comportamiento de un hijo preocupado. César apretó los labios. Yo estaba ocupado. Demasiado ocupado para llamar a su madre. Pero no demasiado ocupado para iniciar un proceso legal para quitarle su casa. Objeción, gritó el abogado de César. Especulación. Retirada, dijo el licenciado. Señor Méndez, ¿es cierto que usted le dijo a su madre que la casa fue pagada con su dinero? Sí. ¿Y es cierto que usted le mostró supuestas pruebas de depósitos bancarios? Sí. Porque yo pagué. El licenciador sacó otro documento. Este es el historial oficial del banco hipotecario. Muestra que la señora Ofelia Méndez liquidó la hipoteca en marzo de 2022 con $16,000 de su propia cuenta de ahorros. No hay ningún depósito hecho por usted. Mintió a su madre. El abogado de César se levantó. Objeción. Está atacando el carácter de mi cliente. Estoy estableciendo un patrón de engaño, su señoría. Relevante para este caso. Aceptada. Continué. César estaba rojo.
Sudaba. Se veía nervioso. Señor Méndez, presentó usted documentos falsos al juzgado diciendo que su madre sufre de demencia. No son falsos. Ella tiene problemas. Tenemos un certificado médico de un psiquiatra certificado que dice lo contrario. ¿Revisó usted ese certificado antes de presentar su solicitud? No. ¿Por qué no? Porque yo sé cómo está mi madre. ¿O porque no le convenía saber la verdad? César no respondió. El licenciado lo dejó ir. César volvió a su asiento temblando. Ahora era mi turno. El juez me llamó. Señora Méndez, acérquese por favor. Me levanté despacio. Caminé hacia el frente. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Juré decir la verdad. Y me senté. El juez me miró directo a los ojos. Señora Méndez, ¿cuántos años tiene? 71. Su señoría. ¿Dónde vive? En la calle Morelos, número 122. ¿Desde cuándo? Desde hace 42 años. ¿Quién pagó esa casa? Mi esposo y yo. Durante 30 años. Y yo terminé de pagarla hace 3 años. ¿Con qué dinero? Con mis ahorros. $16,000 que junté trabajando toda mi vida. Su hijo dice que usted no puede cuidarse sola. ¿Es eso cierto? No, su señoría. Yo cocino. Limpio. Hago mis compras. Pago mis cuentas. Vivo de forma independiente. ¿Por qué cree que su hijo inició este proceso? Me quedé en silencio. Respiré hondo. Y dije la verdad. Porque quiere mi dinero. Mi pensión. Mi casa. Y la única forma de conseguirlo es declararme incapaz. El juez anotó algo. Luego me hizo más preguntas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Cuánto era 15 más 20? ¿Qué había desayunado? Respondí todo correctamente. Sin dudar. Sin temblar. Puede retirarse, señora Méndez. Volví a mi asiento. Manuel me apretó la mano. El licenciado sonrió levemente. El juez revisó todos los documentos. El certificado médico. Las declaraciones de los testigos. El historial bancario. Las facturas pagadas. Todo. Finalmente habló. He revisado la evidencia presentada por ambas partes. La solicitud de tutela se basa en afirmaciones no comprobadas y contradichas por evidencia médica y testimonial sólida. La señora Ofelia Méndez ha demostrado estar en plenas facultades mentales y físicas. No hay base legal para otorgar la tutela. Solicitud denegada. Golpeó el mazo. Además, ordeno al señor César Méndez abstenerse de contactar o acosar a su madre bajo pena de orden de restricción. Esta audiencia ha concluido. César se levantó gritando. Esto es injusto. Ella no puede cuidarse. Va a terminar muerta en esa casa. El juez lo miró con severidad. Señor Méndez, contrólese o lo encontraré en desacato. César salió furioso de la sala. Lucía detrás de él. Sin mirarme. Sin decir nada. Yo me quedé sentada. Temblando. Llorando. Pero esta vez de alivio. Había ganado. Salimos del juzgado bajo un sol frío de noviembre. Mis piernas apenas me sostenían. Manuel me tomó del brazo. El licenciado Gallás caminaba a mi otro lado con una sonrisa discreta en el rostro. Lo hizo muy bien, señora Méndez. Perfectamente bien. Yo no podía hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta. Solo asentí. Seguía temblando. Pero era un temblor diferente. No era miedo. Era liberación. Cuando llegamos al auto de Manuel, finalmente dejé salir todo. Lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Manuel me abrazó. Dejó que me desahogara en su hombro. No dijo nada. Solo estuvo ahí. El licenciado se despidió en el estacionamiento. El juez fue muy claro. César tiene prohibido acercarse a usted. Si lo hace, llámeme inmediatamente y pediremos una orden de restricción formal. Pero creo que él entendió el mensaje. Perdió. Y lo sabe. Gracias, licenciado, por todo. Para eso estoy. Y recuerde, cualquier cosa que necesite, me llama. Se fue en su auto viejo.
Manuel y yo nos quedamos ahí sentados en silencio por varios minutos. ¿Quiere ir a casa? Todavía no. Dame un momento. Necesitaba procesar lo que había pasado. Había ganado. César no podía tocarme. No podía quitarme mi casa. No podía controlarme. Por primera vez en meses, era libre. Manuel me llevó a un café pequeño cerca del centro. Ordenó 2 tazas de chocolate caliente y pan dulce. Nos sentamos junto a la ventana. ¿Cómo se siente? No lo sé. Todavía no puedo creerlo. Créalo. Usted peleó. Y ganó. Eso es real. Bebí el chocolate despacio. Estaba dulce y caliente. Me quemó un poco la lengua, pero no me importó. Me sentía viva. ¿Qué pasa ahora? Ahora vivimos. Eso es lo que pasa. Usted sigue adelante con su vida. Y César sigue con la suya. Lejos de usted. Pero no terminó ahí. Yo sabía que no. César no era de los que aceptaban la derrota. Él iba a tratar algo más. Lo conocía demasiado bien. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, encontré algo extraño. La cámara que Manuel había instalado mostraba que alguien había estado en mi portón. A las 11 de la mañana. Mientras yo estaba en la audiencia. Revisé la grabación. Era Lucía. Sola. Había tocado el timbre. Había esperado. Luego había dejado algo en el buzón y se había ido. Salí a revisar. En el buzón había un sobre. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era de Lucía. Ofelia. Decía. Ganaste esta batalla. Felicidades. Pero esto no termina aquí. César está destrozado. Tú lo humillaste frente a un juez. Lo hiciste quedar como un mentiroso. Como un ladrón. Él no va a olvidar eso. Yo tampoco. Crees que eres tan lista. Que nos ganaste. Pero la vida es larga. Y las cosas cambian. Ya veremos quién tiene la última palabra. No estaba firmada. Pero no hacía falta. Era una amenaza. Clara. Directa. Le mostré la carta a Manuel cuando vino esa noche. Él la leyó con el ceño fruncido. Esto es acoso. Podemos reportarlo. No quiero más juzgados. No quiero más peleas. Solo quiero que me dejen en paz. Entonces guardamos esto. Como evidencia. Por si acaso. Por si acaso. Esas palabras me persiguieron toda la noche. Los días siguientes fueron extraños. Yo esperaba sentir paz. Esperaba sentirme tranquila. Pero no podía. Cada ruido me sobresaltaba. Cada auto que pasaba frente a mi casa me ponía nerviosa. Revisaba la cámara constantemente. Esperando ver a César. Esperando ver a Lucía. Esperando el próximo ataque. Pero no vino nada. Pasó una semana. Luego 2. El silencio era ensordecedor. Manuel seguía viniendo todos los días. Me traía comida. Me hacía compañía. Y cumplió su promesa. Empezó a enseñarme a conducir. La primera vez que me senté al volante de su camioneta, mis manos temblaban tanto que no podía sostener el volante. Pero él fue paciente. Me explicó cada pedal, cada palanca, cada espejo. Despacio, señora Ofelia. No hay prisa. Así. Muy bien. Manejé por la calle vacía frente a mi casa. 5 metros. 10. 20. Luego frené demasiado brusco y casi me golpeo contra el volante. Pero lo había hecho. Había conducido. Practicamos todas las tardes durante 2 semanas. Poco a poco fui mejorando. Las manos ya no me temblaban. El pie encontraba el freno sin pensar. Empecé a disfrutarlo. La sensación de movimiento, de control, de libertad. Pero entonces sucedió. Era un martes por la tarde. 3 semanas después de la audiencia. Yo estaba en la cocina preparando té cuando escuché golpes fuertes en la puerta. No era el timbre. Eran puños golpeando la madera. Abrí despacio. Era César. Pero no era el César de siempre. Tenía los ojos rojos. El cabello desordenado. La ropa arrugada. Olía a alcohol. Tú, dijo señalándome con el dedo.
Tú me arruinaste. César. Vete. El juez dijo que no puedes estar aquí. Me vale el juez. Me vale todo. Lucía me dejó. Me dejó porque dice que soy un fracasado. Que no pude ni con mi propia madre vieja. Empujó la puerta y entró. Yo retrocedí. Tenía miedo. Este no era el César manipulador y frío. Este era un César roto. Desesperado. Peligroso. Perdiste tu trabajo, César. Sí. Me corrieron. Porque el escándalo del juicio llegó a la empresa. Dijeron que no podían tener empleados con problemas legales. Todo por tu culpa. Mi culpa. Porque me defendí. Porque no dejé que me quitaras todo. César se acercó. Levantó la mano. Pensé que iba a golpearme. Cerré los ojos. Pero el golpe no llegó. Escuché otra voz. Era Manuel. Había entrado por la puerta que César dejó abierta. Aléjese de ella. César se volteó. ¿Quién eres tú? Su noviecito. Vieja ridícula. Manuel se puso entre César y yo. Soy alguien que la aprecia. Y usted se va a ir ahora mismo. O llamo a la policía. César soltó una risa amarga. La policía. Todos contra mí. Mi propia madre me traicionó. Y ahora tiene guardaespaldas. Manuel sacó su teléfono. Última oportunidad. Váyase. César lo miró con odio. Pero finalmente se rindió. Dio un paso atrás. Luego otro. Esto no termina aquí, mamá. Algún día vas a necesitarme. Y ese día yo no voy a estar. Y se fue. Subió a su auto tambaleándose y arrancó con las llantas rechinando. Manuel cerró la puerta con seguro. Me abrazó. Yo temblaba otra vez. Ya pasó. Ya se fue. Pero no había pasado. Porque al día siguiente recibí otra visita. Esta vez de la policía. 2 oficiales tocaron mi puerta a las 9 de la mañana. Señora Ofelia Méndez. Sí. Recibimos una denuncia. Su hijo César Méndez reportó que usted lo amenazó ayer. Que le dijo que iba a quemarlo vivo mientras dormía. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. César estaba inventando cosas otra vez. Tratando de hacerme quedar como loca. Como peligrosa. Eso es mentira. Él vino a mi casa borracho. Me amenazó. Y hay un testigo. ¿Quién? Manuel Treviño. Él estaba aquí. Lo vio todo. Los oficiales anotaron el nombre. Me hicieron más preguntas. Les conté todo. Les mostré la carta de Lucía. Les mostré el video de la cámara donde se veía a César entrando violentamente. Vamos a investigar. Si su versión se confirma, su hijo podría enfrentar cargos por violación de orden judicial y falsa denuncia. Se fueron. Yo me quedé temblando. Manuel llegó media hora después. Cuando le conté, se puso furioso. Esto tiene que terminar. Voy a ir a hablar con él. No. Por favor. Solo va a empeorar las cosas. Señora Ofelia, él no va a parar. No hasta que alguien lo detenga de verdad. Esa tarde, el licenciado Gallás me llamó. Señora Méndez, me enteré de lo que pasó. Vamos a solicitar una orden de restricción permanente contra su hijo. Y vamos a presentar cargos por acoso y amenazas. Esto termina ahora. 2 días después, César fue arrestado. Solo por unas horas. Pero fue suficiente. Cuando salió, tenía una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí a menos de 200 metros. Si lo hacía, iría a la cárcel. También le impusieron una multa de $5,000 por falsa denuncia. Dinero que no tenía. Porque Lucía se había ido. Porque había perdido su trabajo. Porque había perdido todo. Y yo, finalmente, podía respirar. Pasaron 3 meses desde la orden de restricción. 3 meses de silencio. 3 meses sin César. Sin llamadas. Sin visitas. Sin amenazas. Al principio no podía creerlo. Cada mañana me despertaba esperando que algo malo sucediera. Pero no sucedía nada. Solo paz. Manuel seguía viniendo todos los días. Ya no solo para protegerme, sino para acompañarme. Para compartir la vida conmigo.
Desayunábamos juntos. Él me enseñaba a manejar. Yo le cocinaba sus platillos favoritos. Nos habíamos convertido en familia. No de sangre, pero de elección. Y esa era más fuerte. En febrero conseguí mi licencia de conducir. A los 71 años. Manuel me llevó al examen. Estaba más nervioso que yo. Cuando salí con el papel en la mano, él me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Lo logró, señora Ofelia. Lo logró. Lloramos los dos. De felicidad. De orgullo. De libertad. Con mi licencia en mano, Manuel me ayudó a comprar un auto. Nada lujoso. Un sedán pequeño de segunda mano. Color blanco. Costó $2,500. Lo pagué con el dinero que me había sobrado después de todos los gastos legales. La primera vez que manejé sola fue un domingo de marzo. Salí temprano. Manejé por el barrio. Luego por la carretera. Hacia el lago que estaba a 20 kilómetros de la ciudad. Ernesto y yo solíamos ir ahí cuando éramos jóvenes. Antes de que la vida se volviera tan pesada. Estacioné junto al agua. Bajé del auto. El aire olía a tierra mojada y a pinos. Había patos nadando cerca de la orilla. Familias haciendo picnic. Niños corriendo. Me senté en una banca de madera. Cerré los ojos. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la felicidad. No era euforia. No era emoción desbordada. Era algo más profundo. Era paz. Era la certeza de que había sobrevivido. De que había peleado. De que había ganado. Saqué mi diario de la bolsa. Lo había traído conmigo. Abrí una página en blanco y escribí. Hoy conduje sola hasta el lago. Hoy me sentí libre. Hoy entendí que mi vida no terminó cuando César me traicionó. Solo comenzó de nuevo. Tengo 71 años. Pero todavía estoy aquí. Todavía puedo. Todavía valgo. Cuando regresé a casa esa tarde, había una carta en el buzón. Me puse tensa. Pero cuando la abrí, vi que no era de César. Era de Joana. Mi vieja amiga. Ofelia. Decía. Escuché que aprendiste a manejar. Estoy orgullosa de ti. Si algún día quieres salir a tomar café, avísame. Todavía hay vida por vivir. Tu amiga, Joana. Sonreí. Sí. Todavía había vida por vivir. Los meses siguientes fueron diferentes. Empecé a salir más. A visitar a Joana. A ir al mercado no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. A manejar hasta lugares que nunca había conocido. Pueblos cercanos. Miradores. Carreteras largas y vacías donde podía pensar. Manuel consiguió un trabajo mejor. Como supervisor de una empresa de transportes. Ganaba más. Pero seguía viniendo a verme. Ahora traía a su novia. Una mujer joven y dulce que me trataba con respeto. Con cariño. Me llamaba Doña Ofelia. Y cuando me miraba, no veía a una vieja. Veía a una persona. En mayo recibí una llamada del licenciado Gallás. Señora Méndez, tengo noticias. César solicitó levantar la orden de restricción. Dice que quiere hablar con usted. Que quiere disculparse. ¿Qué dice? Sentí un nudo en el estómago. Parte de mí quería escucharlo. Quería creer que había cambiado. Que se había dado cuenta de lo que hizo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, sabía mejor. Dígale que no quiero verlo, que no quiero hablar con él, que siga con su vida. Y yo con la mía. ¿Está segura? Completamente. Colgué el teléfono. Y no me sentí mal. No me sentí culpable. Me sentí libre. En junio, el primer año de mi nueva vida, decidí hacer algo que siempre quise hacer pero nunca me atreví. Pinté mi casa. No de blanco. De amarillo. Un amarillo brillante como el sol. Manuel me ayudó. Trabajamos durante 2 semanas. Cuando terminamos, la casa se veía completamente diferente. Alegre. Viva. Como yo me sentía por dentro. Los vecinos empezaron a comentar. Algunos con admiración. Otros con crítica. Pero no me importó. Era mi casa. Mi vida. Mi decisión.
También arreglé el jardín. Planté flores, rosas rojas, margaritas blancas, girasoles amarillos. Cada mañana las regaba. Las veía crecer. Y sentía que yo también crecía. Una tarde de julio, mientras estaba en el jardín, vi un auto detenerse frente a mi casa. Mi corazón se aceleró. Pero no era César. Era una mujer joven, de unos 25 años. Salió del auto y caminó hacia mí. Señora Ofelia Méndez. Sí. Mi nombre es Carmen Gallás. Soy sobrina del licenciado Gallás. Él me contó su historia. Soy periodista. Y me gustaría escribir sobre usted. Sobre lo que vivió. Sobre cómo ganó. No soy nadie importante. Eso no es verdad. Usted es alguien que peleó cuando muchas hubieran renunciado. Alguien que se defendió cuando todos esperaban que se rindiera. Su historia puede ayudar a otras mujeres. A otras madres que están pasando por lo mismo. Lo pensé. No estaba segura. No quería ser el centro de atención. Pero si mi historia podía ayudar a alguien, valía la pena. Está bien. Pero cuéntela como es. Sin adornos. Sin mentiras. Solo la verdad. Solo la verdad. Carmen vino varias veces durante las siguientes semanas. Me entrevistó. Tomó fotografías. Habló con Manuel. Con Joana. Con el licenciado Gallás. Y en septiembre, el artículo salió publicado en el periódico local. El título era, La mujer que no se rindió. Contaba mi historia desde el principio. La llamada telefónica. La traición. La batalla legal. La victoria. Todo. El día que salió publicado, recibí decenas de llamadas. Mujeres que me agradecían. Que me decían que ellas también estaban pasando por algo similar. Que mi historia les había dado esperanza. Que les había dado fuerzas para pelear. Yo no era una heroína. Solo era una mujer que había defendido lo suyo. Pero si eso inspiraba a alguien más, entonces todo el dolor había valido la pena. Hoy es octubre. 1 año desde que escuché aquella llamada. 1 año desde que mi vida se derrumbó y tuve que reconstruirla. Sigo viviendo en mi casa amarilla. Sigo manejando mi auto blanco. Sigo regando mis flores. César nunca volvió. Escuché que se mudó a otra ciudad. Que empezó de nuevo. No sé si aprendió algo. No sé si algún día entenderá lo que me hizo. Pero ya no es mi problema. Yo solté esa carga. Manuel sigue siendo mi familia. Joana también. Y todas las mujeres que me escriben agradeciéndome. Ellas también son mi familia ahora. A los 71 años aprendí algo que debía haber aprendido hace mucho tiempo. Que no importa cuántos años tengas. Que no importa cuántas veces te caigan. Siempre puedes levantarte. Siempre puedes pelear. Siempre puedes elegir tu propia vida. Yo elegí la mía. Y no me arrepiento. Si estás pasando por algo similar, si alguien está tratando de quitarte lo que es tuyo, si sientes que ya no puedes más, escúchame. Sí puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Busca ayuda. Pelea. No te rindas. Porque tu vida es tuya. Y nadie tiene derecho a quitártela. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Si te sirvió de algo, déjame un comentario. Comparte esta historia con alguien que la necesite. Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca.